Señor, mis amados hermanos y amigos. Dios le bendiga en este día. Quiero darle gracias primeramente al Señor por concederme esta oportunidad de compartir la bendita y santa palabra de Dios que se nos concede a nosotros por la gracia de Dios tener este privilegio de anunciar este Evangelio. Y quiero decirle primeramente, amigos y hermanos, que este Evangelio es de gran beneficio para todo ser humano, por cuanto Dios en su misericordia estableció de que su Hijo Jesucristo viniese a la tierra y predicase este Evangelio. Y quiero leer juntamente con usted, si usted tiene una Biblia, un Nuevo Testamento, para compartir o corroborar conmigo la palabra de Dios. Yo voy a estar leyendo en el Evangelio según San Marcos, el capítulo 1, desde el versículo 14. En principio voy a leer dos versículos, es el 14 y el 15. Y dice así la santa y divina palabra de Dios. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Gloria a Dios. Le doy gracias al Señor nuevamente y quiero hacer una oración antes de comenzar el desarrollo de esta palabra. Bendito y Señor Padre Todopoderoso, te agradezco en esta tarde concederme este privilegio, mi Señor, de compartir juntamente a mis hermanos, como a todo aquel que pueda llegar este mensaje a través de estas redes que usted ha preparado en estos tiempos para que se anuncie tu palabra. Te doy gracias por todo bien y su misericordia. Y como dice también su santa y divina palabra, que a donde caiga esta palabra, esta buena semilla pueda producir fruto de arrepentimiento para que tu nombre sea glorificado. Amén. Y bueno, este mensaje, amados hermanos y amigos, es el que comenzó a anunciar el Señor Jesucristo, como bien hemos leído. Aquí, para ponernos más o menos en contexto de la palabra, dice que después de que Juan está refiriendo a Juan el Bautista, fue encarcelado. ¿Y por qué fue encarcelado primeramente Juan el Bautista? Porque como aquel hombre que vino delante del Señor, como decir, preparando el terreno, preparando el ambiente a donde había de llegar aquel que estaba ya predestinado por Dios. Después de que el ser humano, de que el hombre, la primer pareja había pecado, entonces Dios preparó la salvación para el ser humano. Y bueno, desde allí estuvo anunciado que alguien iba a venir. Pero, por supuesto, las generaciones de los hombres se fueron cada vez decayendo y decayendo por el pecado que había cometido aquel primer hombre, Adán. Bueno, si nos ponemos a relatar desde allí, bueno, nos llevaría mucho tiempo. Pero aquí dice que se había cumplido ese tiempo que Dios había establecido. Para eso han pasado generaciones y generaciones y se había cumplido, como dijo el Señor Jesucristo aquí. Después que Juan fue encarcelado, vino Jesús a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo, ¿no? ¿Qué decía? Arrepentíos, porque el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. Hoy vemos, amigos y hermanos, que en este tiempo Dios nos da la oportunidad de escuchar, oír este evangelio. Cada uno tenemos tiempo, porque las generaciones pasan, pero el tiempo de Dios siempre se cumple en cada generación. Si vemos en la época antigua, en la época de Noé también escuchó la predicación, no de este evangelio, pero que iba a venir un fin, que iba a venir una destrucción en toda la faz de la tierra, y Dios le advirtió a Noé de aquella generación y le dijo: Noé, constrúyete un arca, porque de cierto he determinado raer todo ser viviente. Y allí Noé dice que comenzó a construir un arca, la cual le llevó, dice la Escritura, 120 años. Y mediante él iba construyendo el arca, dice que iba anunciando que iba a venir un diluvio.
que en aquel entonces este diluvio dice que subieron las aguas, creo que dice como alrededor de 7 o 8 metros más alto que los montes, y se ahogó todo ser viviente excepto Noé y los que estaban dentro del arca, que eran en este caso Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos y todo ser viviente que respiraba. Bueno, se cumplió ese tiempo. Después llega ahora, como dice la Escritura, en el caso de aquí, dice, después que Juan fue encarcelado, vino este varón diciendo. Recordemos también, mis amados amigos y hermanos, que Juan el Bautista era un hombre que vino, como se dice, ¿no?, preparando el escenario, preparando para presentarlo, y tuvo el privilegio de presentar a la persona más importante de esta era, la era cristiana. La más importante, ¿por qué le digo la más importante? Porque dice la Escritura que no ha sido dado otro nombre bajo el cielo en cual los hombres podamos ser salvos, sino por medio de Jesucristo. Ahí este Juan el Bautista, que fue encarcelado, dice que anunció, y no solamente que anunció, sino que tuvo el privilegio de bautizarlo al Señor Jesucristo. Dice que él estaba bautizando allí en el río Jordán y de repente se acerca alguien que a él le llamó la atención, y era el Hijo de Dios que había venido, y él dice que se le oponía para bautizarle, pero sin embargo él le dijo: no, conviene que cumplamos toda justicia. Y allí se dejó bautizar y él pudo testificar y decir: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Allí se estaba cumpliendo los tiempos de Dios. Por eso decía el Señor en el mensaje: el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. Y yo pienso, hermano, que para cada uno se cumple el tiempo de Dios en nuestras vidas. Un día, cuando ya veía mi vida totalmente casi a punto de destruirse, pude escuchar este mensaje de que el reino de Dios se acercaba a mi vida. Todos tenemos un momento en el cual podemos aceptar a este evangelio y a este reino. Mire, mis amados hermanos y amigos, aquí vemos que en la humanidad hubo diferentes tiempos y diferentes reyes, pero este era diferente a los demás. ¿Por qué? Porque ya estaba profetizado desde hacía muchos cientos y cientos de años de que iba a venir un rey que iba a ser sobre todos los reinos de la tierra, y no iba solamente a tener un límite, sino dice que iba a abarcar todos los reinos. Y aquí dice que el reino de los cielos se había acercado, el reino de Dios. ¿Quién era el que anunciaba? El Rey de Reyes y el Señor de Señores, Jesucristo. Él vino anunciando. Y si tuviésemos que leer otro pasaje para corroborar lo que está diciendo aquí dice, por ejemplo, en San Marcos hemos leído, San Mateo el capítulo 4, el versículo 13, también dice de estas cosas tan hermosas del Señor Jesucristo. Le decía, Evangelio según San Mateo, el capítulo 4, el versículo desde el versículo 13 al 17 podemos leer, dice: y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en las regiones de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tiniebla vio gran luz, y a los asentados en regiones de sombra de muerte, luz le resplandeció. Y al versículo 17 dice: y desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¡Qué lindo! El reino de los cielos se ha acercado. Mire, uno puede vivir en diferentes reinos, en diferentes gobiernos, pero vivir en el reino de Dios es totalmente diferente, porque allí podemos encontrar todo lo que el ser humano necesita. Si hablamos de reino, a lo mejor en algunas naciones no hay reino. Puede haber gobernante, puede haber presidente, puede haber primer ministro, o puede haber lo que pueda haber, pero el reino de Dios es diferente, porque mire
que cuando el Señor Jesucristo empezó a predicar, dice que comenzó a llamar, y no solamente a llamar, sino que muchos venían a Él. Y algunas personas que tenían dificultad, que tenían problemas, mire, en los reinos o en los gobiernos que hoy se presentan pueden decir, bueno, si hay mucha gente con problemas, ya sea de problemas de salud, bueno, vamos a construir hospitales, vamos a centros de salud para atender al necesitado. Pero sin embargo, el reino de Dios era diferente. Dice que cuando venían los enfermos, solamente Él con la palabra echaba fuera los malos espíritus, los que venían enfermos de diferentes enfermedades, Él les sanaba. ¿Y por qué no? Muchas veces, dice, en varias oportunidades de la predicación de este evangelio, cuando se anunciaba e iba el reino de Dios anunciándose por medio de Jesucristo y sus discípulos, dice que multiplicó los alimentos, multiplicó la comida, la gente se acercaba, muchos tenían necesidades y sin embargo, Él dice que le decía a sus discípulos, vamos a darle de comer. Y los discípulos se sorprendían como quizás nosotros hoy nos sorprendemos y decimos, bueno, ¿cómo le vamos de comer en tan grandes multitudes? Y dice que Él le decía, ¿qué tienen para darle? Y dicen, no tenemos nada, solamente algunos 2 o 3 pescados y algunos panes. Tráemelo, decía Él. Y allí dice que Él oraba a Dios, bendecía esos pocos que tenía y dice que hacía milagros y se multiplicaban. O sea que hoy vemos cuántas cantidades y miles de pobres que hay en diferentes países, pero sin embargo el reino de Dios se acercaba y estaba completo. No había ninguna cosa que era imposible. Aquí dice qué lindo que es. Yo le voy a leer otro pasaje más, le voy a buscar en San Lucas, porque mire cómo será, de los 4 evangelios, 3 cuentan todas estas cosas lindas. Quiero decirle, mis amados hermanos y amigos, que el reino de Dios cuando se acerca, cambia todo, es transformado todo. San Lucas capítulo 4, del versículo 14, desde el versículo 14, voy a leer, y dice así: Jesús, volviendo en el poder del Espíritu a Galilea, se le difundió su fama por toda aquella tierra de alrededor, y les enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todo. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día del reposo entró en la sinagoga conforme a las costumbres, y se levantó a leer. Y le dieron el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló en el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y el versículo 21 dice: y comenzó a decir: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Aquí dice que se cumplió esta profecía que estaba dormida desde hacía quizás cientos de años. Se había cumplido. Dijo, aquí está el que va a hacer estas obras maravillosas. Por eso, mis amados hermanos y amigos, el Evangelio de Dios es algo maravilloso. El día que llegó a mi vida estaba totalmente perdida, pero allí llegó el Evangelio. Se cumplió el tiempo para mi vida. Así también puede cumplirse el tiempo para su vida. Quizás usted hoy está escuchando, hoy escucha este mensaje. Y decir, pero Dios se olvidó de mí. Usted sabe que muchos han pensado que se habían olvidado. Y en este momento me recuerda un hombre que también aparentemente se estaba haciendo preguntas diciendo, Dios se olvidó de nosotros. Y justamente era un hombre judío, un israelita, que no era un hombre que había olvidado a Dios, no, siempre anduvo en temor de Dios. Y se conservó en ese temor y en un momento parece que se apartó de todo y empezó a preguntarse dentro de sí, diciendo, Dios se olvidó de nosotros, Dios nos ha abandonado. ¿A dónde están los milagros que nuestros padres han dicho? No se ven hoy. Dios no aparece por ninguna parte. Y cuando él estaba pensando quizás en estas cosas o tenía dentro de su corazón, alguien le dijo, che, fulano,
hemos encontrado al Mesías, al que escribieron los profetas, a Jesús de Nazaret. Y entonces él le dice, ¿cómo? Si de Nazaret nunca salió nada bueno, ¿por qué me dice que de Nazaret está saliendo? Entonces le dijo, ven y ve. Y dice que cuando se acercaba este varón a donde estaba el Señor Jesucristo, como el que conoce todas las cosas, dice que le dijo, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Entonces cuando le dijo esas palabras, le sorprendió a este hombre y le dijo, ¿de dónde me conoces? Antes de que Felipe te llamara, yo te vi. Cuando estaba debajo de la higuera, allí te vi. Y debajo de la higuera seguramente él se estaba haciendo esa pregunta, ¿dónde está Dios? Cuando le dijo, yo te vi, dice que este hombre se cae de rodillas y le dijo, Señor, tú eres el Rey de Israel, tú eres el Salvador del mundo, tú eres el Hijo de Dios. Entonces le dijo él, porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿cree? De aquí en adelante verás el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Hermanos y amigos, el hombre puede pensar, el hombre se puede imaginar muchas cosas, pero el plan de Dios se está cumpliendo. Y hoy, aunque nosotros veamos situaciones muy difíciles, parece que está todo descontrolado, pero Dios tiene un propósito, tiene un plan. Si usted recuerda, aquí hemos leído que dice que el Señor Jesús fue a un lugar donde reinaba la muerte, donde parecía que nada era bueno. Dice que estaba todo en oscuridad, había todo tiniebla, como a lo mejor algunos dicen, ¿de dónde podré ver algún rayo de luz con todas estas situaciones que estoy pasando? Estoy enfermo, estoy esto, tengo otro, lo que sea. Aquí viene el reino de Dios. Así un día llegó a mi vida el reino de Dios, donde no tenía salida, donde no veía salida. Allí había llegado, se había cumplido el tiempo. Quizás este sea el tiempo para tu vida, amigo o hermano. Quizás hoy sea el tiempo para tu vida. Así como fue el tiempo para aquellas ciudades que estaban en sombra de muerte. No sé cómo estarás. A lo mejor estás enfermo, a lo mejor tienes un vicio, a lo mejor estás pasando por momentos difíciles, a lo mejor te estás preguntando y diciendo, porque no quiere decir que lo que muchas veces estamos en una iglesia o en una congregación, por ahí nos preguntamos, ¿y a mí me dijeron que Dios puede hacer algo por mí? Quiero decirte que sí, como decía este varón, se estaba preguntando, pero se había de cumplir el reino de Dios, el tiempo de Dios. El tiempo de Dios se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cómo está tu vida, amado amigo? ¿Cómo está tu vida, amado hermano? A lo mejor tienes la posibilidad. A lo mejor te has alejado de Dios, has conocido a Dios y te has alejado por ciertas circunstancias que a lo mejor uno ni si cuenta se da. Hace días pasados estaba conversando con un joven y me decía, yo tengo problemas de esto, tengo problemas de aquello, perdí mi familia, armé otra familia y sin embargo ahora se está desarmando de vuelta. Y así pasa en la vida del ser humano. ¿Pero por qué? Porque muchas veces le hemos dado la espalda a Dios. Pero aquí está esta palabra. Arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. Yo quiero alentarte, amado hermano, amigo, y decirte que así como el Señor comenzó a predicar este evangelio, así mucho tiempo, quiero compartir otra palabra para que vea que esto no es una casualidad. Había un hombre, un rey, con mucha fama, se llamaba Rey Nabucodonosor. Un día había tenido un sueño él. Y el profeta Daniel describe a este hombre como un hombre que estaba preocupado por qué había de pasar en los días de él. Y entonces él había soñado de que había una imagen, que la parte de arriba era de oro, la parte del cuerpo era de plata y los miembros, más abajo los muslos, de otro material, pero los pies eran de barro mezclado con hierro.
Y este hombre se preocupó por saber. Y allí había un hombre que era el profeta Daniel, que tenía comunión con Dios. Y él le pudo revelar este sueño que ningún otro lo pudo revelar. Mire lo que dice. Le voy a hacer un resumen porque me llevaría mucho tiempo ponerlo en contexto. Solamente le voy a leer un versículo que dice: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos los reinos, pero él permanecerá para siempre. ¿A quién se estaba refiriendo aquella visión o aquel sueño? Se estaba refiriendo a este reino que predicó el Señor Jesucristo. Él es el Rey de Reyes, porque dice la Biblia que aunque Él vino a la tierra a pregonar y a predicar el reino de Dios, murió y durante 3 días estuvo en el sepulcro y al tercer día se levantó para sentarse a la diestra de Dios. Ese reino no es pasado a otro, no es dejado a un descendiente, es el reino de Dios que seguimos anunciando y predicando y que sigue salvando a muchas personas. Hoy, en estos tiempos, quizás es tu tiempo. Se está cumpliendo tu tiempo, amado hermano, amigo. El reino de Dios se ha acercado. ¿Y cómo tenemos que hacer? En una oportunidad recuerdo que había un hombre, un principal, dice, de los fariseos. Se llamaba Nicodemo. Vio anunciar y predicar a Jesucristo y hacer grandes señales y maravillas. Y le llamó la atención porque él era un principal de los judíos, un principal de aquellos que en aquel tiempo gobernaban. Y dice que fue de noche y le dijo: Señor, nosotros sabemos que ninguno puede hacer las señales que tú haces si Dios no está contigo. Y entonces le dijo él: es necesario nacer de nuevo. Entonces le dijo este hombre, ya era un hombre mayor, quizás como yo o como algunos de los que están atendiendo o escuchando este mensaje. Le dice: ¿cómo puede ser que un hombre, siendo viejo, pueda entrar en el vientre de su madre y pueda nacer de nuevo? Y él le dijo: no, lo que es nacido de carne, carne es. Lo que es nacido de espíritu, espíritu es. Mire cómo será. Un principal, un maestro no sabía. Muchas veces quizás siendo ya algunos que peinamos canas, no sabemos qué es el reino de Dios, cómo puede una persona salvarse y entrar en el reino de Dios. El Señor Jesús le dijo: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora, el que nace de agua y de espíritu, ese no solamente va a ver, sino puede entrar en el reino de Dios. Y cuando uno entra en el reino de Dios, allí se maravilla, porque ve cosas que comúnmente no lo puede ver. Pero para eso nosotros tenemos que arrepentirnos, como dice su palabra, y aceptar el Evangelio. Arrepentido y creer en el Evangelio. Amados hermanos y amigos, mire, en este breve tiempo que Dios me concede para compartir con ustedes este mensaje, yo quiero también decirle que el Señor Jesús vino a la tierra y durante 33 años estuvo en la tierra, según las Escrituras. Y que los últimos 3 años fue los que predicó el Evangelio o el reino de los cielos. Sus seguidores vieron su gloria. Muchas personas recibieron milagros. Y recuerdo también, bendito y alabado sea el Señor, mire cómo son los tiempos de Dios. Su madre María dice que estuvieron invitados. El primer milagro que el Señor Jesús hizo para que dice que sus discípulos creyeran en Él fue que fueron invitados a una boda en Caná de Galilea, dice, donde en medio de la fiesta se termina el vino. Mire qué paradoja, podríamos decir, porque dice que cuando se termina el vino y en una fiesta de esas se termina el vino, y dice que la madre lo llama y le dice: hijo, mira que se ha terminado el vino. Y entonces le dijo: ¿qué tienes conmigo, mi mujer?
mi tiempo no ha llegado. Entonces le dice María a los sirvientes, hagan todo lo que Él le dice. Bendito y alabado sea el Señor. Y dice que allí convierte el agua en vino. Aquí dice que Él le dijo que el tiempo todavía no había cumplido. Pero día más tarde, es como si era desde allí el comienzo. Él dice otras palabras y dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. Quiero decirle, amigo, ¿será este el tiempo de Dios que se está cumpliendo para que tú creas en el Evangelio? ¿Sabes que aquellas personas que tuvieron el privilegio de escucharlo, de verle cara a cara al Señor? Nosotros hoy creemos en el Señor Jesucristo, nunca le hemos visto, pero creemos en su palabra. Dice que el que cree en Él no será avergonzado, sino que verá su gloria. Yo puedo decirle que yo nunca le he visto al Señor, pero creí en el Evangelio y puedo ver la gloria de Dios. Y cada día me puedo gozar y contentar. Cada día que doblo mis rodillas o que pienso o que leo su palabra, siento dentro de mí que ese reino entró a mi corazón y que hoy soy parte de ese reino. Hoy las naciones, los gobiernos pueden estar tambaleando, pero el que cree en Dios, dice, no será avergonzado. El que cree en el Señor Jesucristo no será avergonzado, sino que verá su gloria. Por eso, mi amado hermano, amigo, no sé en qué situación te encuentras, pero quiero decirte que este evangelio que Él predicó el Señor Jesucristo y que luego fue anunciado por sus apóstoles y de así llegó hasta este tiempo, bueno, quizás también sea como los tiempos de Noé, sean los últimos. Y sabe que Noé predicaba y muchos no creían, algunos se burlaban, y Noé seguía trabajando, porque el que le había dicho a Noé que había de venir un diluvio no era un rey o no era un gobernante, sino era Dios mismo. Y le dijo, prepárate porque yo voy a traer un diluvio. Bueno, hoy quiero decirte que el reino de Dios se predica y se anuncia. Y el que se arrepiente, reconoce a Dios y le busca, Dios puede bendecirle en grande manera. ¿Y sabe qué? Quiero decirle que este mismo Señor Jesucristo anunció que hay solamente 2 eternidades. El que cree, dice, un mandato le dijo, id y predicad este evangelio. En el mismo evangelio de San Marcos, capítulo 16, versículos 15 y 16, id y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Aquí, en este reino, no se obliga a nadie. El Señor Jesús llamó y dijo, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo lo haré descansar. El que acudía podía descansar en el Señor. Y el que se mantenía a distancia, Él en ningún momento lo obligó. Siendo de que algunos reinos o algunos imperios obligaban y sometían, aquí esto no es por convicción. Si nosotros aceptamos, tenemos el reino de Dios en nuestra vida. Si nosotros no aceptamos, no pasa nada, pero hay una condenación que nos espera. Por eso Dios nos ayude. El reino se predica y se anuncia. El que le cree y recibe será salvo, más el que no será condenado. Quiero hacer una oración solamente para finalizar y darle gracias al Señor por permitirme, también a la Iglesia Evangélica Estrella de Oriente, por permitirme también, valga la reiteración, poder compartir este mensaje, no solamente para los hermanos, sino para todos aquellos que por medio de este canal podamos transmitir el Evangelio. Dios les bendiga también a todos mis hermanos pastores que a través de cada tiempo se va dando este mensaje de salvación y de esperanza. Padre bueno y Dios santo, en el nombre del Señor Jesús te agradezco este momento, esta oportunidad que usted me ha concedido. Mira esta palabra que ha anunciado, Dios mío. Tu palabra dice que no volverá vacía, sino que hará la obra para la cual tú le has enviado. Señor, creemos en tu promesa, creemos en tu evangelio divino y glorioso, que un día vamos a estar contigo en ese reino maravilloso que comienza en esta tierra, pero no tendrás
fin jamás, porque tú eres eterno y nosotros como tú, Señor, llegaremos a esa eternidad que tú nos has prometido. En Cristo Jesús. Amén. Paz del Señor.